Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe. En la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y esta semana continuamos en el Star Squadron con el primer número de esta historia de dos partes que comienza con el número 5. Nunca pises a una serpiente emplumada, que continúa los hilos presentados en el número anterior y llevará a los héroes a México. En los 80. Ambientada en los 40. Esto va a estar bueno. Y en este caso la tapa nos da un ejemplo de lo que habíamos hablado anteriormente, que Nada Matista no funcionaba. Y es que tenemos una tapa con muchos elementos, pero en este caso muy bien compuesta y clara. En este caso se une en el entintado de la tapa Romeo Tangal. Escrito por Roy Thomas, lápices de Rick Buckler, tinta de Jerry Ordway, colores de Carl Gafford y letra de Noda. El cómic empieza con Hawkman revelándole al equipo que, bajo su identidad de Carter Hall, se unirá al ejército. Este es el secreto que hablaba en el cuadrito colocado al final del número anterior. Y en la presentación de esta primera página del equipo vemos algo que es muy interesante en la fusión entre el texto que nosotros estamos leyendo y el uso de la placa que dice Sociedad de la Justicia de América para terminar el diálogo. Los otros le preguntan si está seguro y él les confirma que, a pesar de que ya han detenido bandas de espías, después de Pearl Harbor siente que las cosas necesitan un cambio, pero no quiere abandonarlos como presidente de la Sociedad de la Justicia, o peor aún, que los demás estén más que contentos en dejarlo ir. Pero Atomo lo tranquiliza al revelarle que el resto del equipo ha estado hablando entre sí y todos quieren hacer su parte. Aclararé esta escena en un par de segundos porque las manos de Roy Thomas están algo atadas, pero no creo que deba aclarar que encuentro raro ver a superhéroes alistándose en el ejército. Especialmente porque la mayoría de ellos no va a poder hacer cosas fuera del frente civil por la lanza del destino y el santo grial. Realmente no va a cambiar mucho, excepto que de vez en cuando lo vamos a ver limpiando la cubierta de un barco. Después de una broma de Johnny Thunder, todos se acuerdan que, dada esta decisión, no van a poder seguir actuando al unísono como la sociedad, atender estas reuniones y este tipo de cosas. Así que acuerdan disolverla temporalmente hasta que la guerra termine. Esta escena de la disolución de la JSA para unirse a las Fuerzas Armadas es una adaptación directa de una escena de All Star Comics número 10. Este número y el siguiente toman lugar entre escenas de esa misma historia. Por eso dije que Roy Thomas tiene las manos atadas y quiere mantener la continuidad. Y sí, en los 40, por hacerle propaganda a la guerra, la Sociedad de Justicia solo estuvo formada por 7 números y después se disolvió. Lo que sí le permite y aprovecha es que le da una buena excusa para que los héroes más importantes den un paso atrás y el reflector pueda estar enfocado en el All Star Squadron. Pero también, como acabo de decir, seguirán formando parte de estas historias. De cierta forma, esto no cambia nada que realmente influya en la narrativa general. Todos se retiran dejando solo el Espectro y al Doctor Destino. Dado que el primero lleva muerto 2 años, no hay forma en que su alter ego pueda acompañar a ninguno de sus amigos en estas decisiones. El haber recibido su amistad y ahora tener que verlos partir, tal vez hacia su muerte, le pesa y decide no intentar unirse al All Star Squadron para evitar que este sentimiento de pérdida se repita. Aunque no en primer plano, como ya mencioné en capítulos anteriores, Roy Thomas mostrará la transformación del Espectro, del típico superhéroe en sus primeras apariciones, a su versión más única y moderna. Y es algo triste, pero poético ver que esta disolución y sus amigos siendo consumidos por el deber es lo que causó que él sea consumido por el suyo. Antes de enlistarse, Hawkman tiene un par de asuntos sin resolver. Primero, chequear a Dana Riley, y segundo, ir a México para chequear a su novia, Shera Sanders, dado que ha perdido contacto con ella y han llegado noticias de actividad nazi en el área. Y allí es donde pasamos, a la península de Yucatán, en una pirámide en ruinas. En su interior, soldados alemanes se encuentran con un montón de descendientes de mayas vestidos con ropas tradicionales, aunque las vestimentas son relativamente apropiadas, al menos estas. Igual que la última vez y todas las próximas veces que vemos a nativos americanos en el canal, es realmente frustrante lo mucho que tomó para que dejaran de representarse con literal piel roja. Y avanzan por el templo hasta llegar con el líder que mantenemos en las sombras, alguien que se hace llamar Serpiente Emplumada. Uno de los soldados le informa de la situación tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos y Gran Bretaña entrando oficialmente en la guerra y un ataque de Alemania a Estados Unidos como demostración de solidaridad con Japón, que fue repelido por Linterna Verde. Este último es una referencia al número 4 de la primera serie de todas de Linterna Verde. Igual que la disolución de la sociedad, nos marca en qué momento de la historia de estos héroes estamos situados para aquellos que hayan leído esas historias viejas. El soldado cuenta todo esto, más una exposición con un mapa sobre los beneficios geoestratégicos y económicos de México, en un esfuerzo de convencer a este hombre que derroca al gobierno actual y se une al eje. La serpiente plumada accede, pero por conveniencia y de manera no oficial. No le importa la guerra ni los motivos de ninguno de los otros países, solo le interesa tomar México para su culto. A diferencia del número anterior con el personaje del Rey Dragón
razón. En este caso la presentación del villano es bastante más apropiada. Lo tenemos durante toda esta explicación y varias páginas en sombras para después poder verlo parado frente al alemán. Tengamos en cuenta que como la serpiente emplumada estaba sentado en un trono, cuando se para tiene bastante más altura que el soldado. Aunque tengo que admitir que por el traje que usa se ve un poquitito anticlimático. Aunque sí hubo intereses comerciales y políticos por parte del Tercer Reich de conseguir presencia en México, dado que, como dije, era un punto geoestratégico importante, los aliados que encontraron eran más parte de la comunidad alemana radicada que ya existía en México, por inmigraciones siglos antes de la guerra. Por ejemplo, era común que muchos de los finqueros establecidos en el sur simpatizaban con el régimen nazi, lo que quiere decir que el apoyo que había vino de estos grupos y de algunos mexicanos que eran abiertamente nazis, pero no encontré nada sobre los nativos, mucho menos de los mayas en sí. Tal vez hice la conexión porque varias culturas que habitaron México y Centroamérica, los mayas incluidos, tenían la esvástica como símbolo sagrado en rituales del sol antes de que los nazis se la apropiaran. La serpiente emplumada le pide a sus invitados que lo sigan mientras charlan, aclarando que comparte la afinidad de Hitler por lo oculto y supernatural. Para diferencia de este que busca apropiarse de estas reliquias, la serpiente clama que le pertenecen, que el nombre que usa no es simplemente un apodo, sino que es la reencarnación del dios Kukulcán. Al llegar a una cámara con una celda colgante en el medio, clama que sus poderes regresarán en su totalidad una vez que sacrifica a la cautiva, Shiera Sanders, es decir, Hawker. Ahora, quiero aclarar algo importante, porque este no es un caso de villanización de otra cultura. Hay algo más interesante que está sucediendo, que tiene algo que ver con mi teoría de por qué usar a los mayas para empezar. Uno que si se presta atención ya puede notar en esta página, pero no será revelado, por lo tanto no podremos hablarlo bien hasta el final del siguiente número. Pero tengan estos comentarios en mente hasta que lleguemos. Vamos a Nueva York con Robotman y Johnny Quick conversando, mientras corren, sobre la feliz ignorancia que se siente en las calles, donde uno no sería capaz de enterarse que hay una guerra masiva tomando lugar, y además de la repentina disolución de la Sociedad de la Justicia. Un patrullero se alcanza y después de bromear sobre límites de velocidad, la cual es una buena pregunta, ¿se les debería multar a las personas con superpoderes? Acá argumentan que no porque van a pie, pero si una mancha se te cruza a supervelocidad cerca de un auto podría causar un accidente. Tal vez deberían mantenerse en las veredas por las dudas. Les dicen que un grupo de saboteadores se acorralaron en la Estatua de Libertad y planean hacerla estallar. Los dos héroes llegan al muelle y mientras Johnny Quick simplemente corre sobre el agua, Robotman tiene que tomar prestado un vehículo. Parece que Thomas escuchó nuestro comentario sobre que Johnny Quick no tuvo mucho que hacer en el primer arco porque le da toda esta escena. Aunque es una demostración de las amenazas menores a las que el escuadrón se enfrentará entre los planes masivos de supervillanos, me hace un poco de ruido para el ritmo de la historia el ponerla acá cuando la amenaza principal y mayor ya ha sido revelada, en lugar de hacerlo antes. Aunque entiendo que quería hacer la transición de Hawkman hablando de Shiera a ver qué le pasó a ella, podría haber hecho la transición de la sociedad disolviéndose a estos dos hablando del porqué y no romper ese ritmo. Aunque, como todo lo que hablamos en este canal, es cuestión de gustos. Johnny obviamente llega primero y se presenta a las autoridades mientras espera a su compañero. Una vez puestos tanto en la situación, deciden que tienen que atacar sin que se los vea venir. Así que en lugar de entrar en la estatua, Johnny la recorre por fuera, tan rápido como pueda para escalar verticalmente el exterior del monumento y entrar por el balcón del brazo levantado. No sé si esto es un error de época o una referencia, pero en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, en la vida real, saboteadores alemanes intentaron destruir la Estatua de la Libertad, y una explosión por dinamita tuvo lugar que la dañó severamente. Es por eso que hasta el día de hoy no se puede entrar en el balcón que tiene ahí. Sin perder impulso, noquea a dos de los infiltradores alemanes y desarma la bomba. Mientras, abajo, con sus sentidos aumentados, Robotman logra advertirle de una granada oculta en un tercer hombre. Aunque el velocista logra enviarla a los cielos de un manotazo, la onda expansiva de la detonación fue suficiente como para dañar la estabilidad estructural del brazo derecho. Robert salta a la acción e intenta manualmente mantener la estatua en una pieza desde el interior hasta que Quick termina de deshacerse del último de los saboteadores y puede echarle una mano en las reparaciones. Hay una decisión muy original, un poco extraña, y es que cuando Robotman entra en acción, cuando está subiendo la escalera de la estatua, se decide poner sus diálogos acostados, lo cual no sé qué función cumple, pero hace que la lectura sea un poco más dinámica. Con todo terminado, entregan a los responsables a las autoridades y continúan camino hacia su destino original, el departamento de Rod Riley, donde su hermana Danette se está hospedando. Allí se reúnen todos, Sociedad y All-Star por igual, aunque se necesita que todos los héroes estén presentes para darle la bienvenida dado lo que le sucederá a Danette una vez que despierte. Logísticamente, solo el Dr. Midnight debería estar acá para chequearla, dado que es... Doctor. Sí, muestra preocupación de parte de todos los héroes por los civiles, pero ¿realmente se pasan a visitar múltiples veces a cada persona que queda atrapada en el medio de un plan de un villano? ¿A quién engaño? Probablemente lo hagan. Ella sigue teniendo una fiebre alta, pero extrañamente, a pesar de la temperatura, el cuerpo no parece tener una reacción adversa. La dejan descansar mientras conversan,
pero no toma mucho hasta que la mujer se levante como respuesta a un recuerdo que le llegó a la mente de manera repentina. Slugger Dunn, el guardaespaldas y compañero de su hermano, entregándole una llave para la próxima vez que esté en el departamento de Rod. El secretismo, por qué su hermano llevaba un guardaespaldas a todos lados, por qué necesitaba un guardaespaldas para empezar, todas esas preguntas empujan su curiosidad a intentar averiguar qué abre esta llave. A pesar de la oscuridad, observa sus alrededores rápidamente y encuentra un busto con un agujero en el cual el objeto entra perfectamente. Al insertarla, una de las paredes se corre revelando una especie de armario secreto donde Rod Riley guardaba sus uniformes de Firebrand. Justo afuera de la habitación, la conversación de los héroes se corta abruptamente por un fuerte olor a quemado y un humo que se infiltra desde debajo de la puerta de la habitación en la que Danette descansaba. Asustados saltan en acción a toda velocidad, pero cuando la abren, se encuentran con la imagen de Danette rodeada, cubierta de pies a cabeza por llamas y, a pesar de la destrucción a su alrededor, completamente ilesa. Y en este caso, si bien la presentación en cuerpo completo es muy eficaz, deciden no hacerlo en un cuadro de un tamaño muy grande, pero sí lo que hacen es sacar al personaje del mismo, lo cual hace que resalte como imagen en toda la página. Y un tip muy importante es que parece que ambos hermanos usan el mismo talle de ropa y zapatos. Hablemos de la creación de esta Firebrand, porque sí hay algo de detrás de escenas. Si estuvieron viendo nuestros videos pasados, ya saben que una de las cosas que Roy Thomas hará es introducir personajes de la editorial Quality Comics, la cual DC había adquirido, dentro de la continuidad. Ya vimos a Plastic Man, Phantom Lady y el hermano de Danette, el original Firebrand. Bueno, esa compañía tenía su propia heroína que lanzaba llamas, llamada Wildfire, que era la que Thomas quería usar en realidad. Pero DC vetó el personaje porque ya tenían a otro héroe con el mismo nombre en la legión de superhéroes. Así que Roy Thomas creó a Danette y la conectó con los personajes de Quality a través de su hermano. Pero eso significó que la original Wildfire nunca volverá a aparecer en cómics, haciendo que en toda su carrera solo tenga 3 apariciones en la serie antológica Smash Comics, donde tuvo su primera aparición, y 2 cameos sin diálogo en 2 Elseworlds, es decir, cómics no canónicos. Así que sí, Danette fue literalmente creada para suplantarla y terminó sobreviviéndola. A pesar de su apariencia ilesa, una vez que la aura de fuego desaparece a su alrededor, Robotman la saca de la habitación para que Johnny pueda apagar el incendio. Ahora todos más calmados, algunos de los héroes reconocen aspectos del uniforme que Danette lleva. Aunque aclara que el corpiño es el que ella llevaba, la máscara en mallas y la camisa transparente las acaba de encontrar junto con una serie de fotos y cartas para ella, confesándole sus aventuras como Firebrand, en caso de si algo le sucediera. Cuando Danette cuenta su historia, nosotros vemos el flashback desde los ojos de ella. Lo interesante es que en este caso Rick Buckler no sé si se olvidó o no quiso poner los famosos bordes redondeados de los flashbacks, así que está contado como el resto. Aunque ayuda a que el color esté básicamente siendo todo azul porque estaban las luces apagadas. Ella se probó uno de sus trajes. Acá dice para animarse porque sí. Probarse las ropas del hermano que está en condición crítica por un ataque sorpresa después de confesarte por una carta que es un superhéroe mejora el humor de cualquiera. Y de repente, al hacer un gesto con su mano, le prendió fuego a las cortinas. Sorprendida por poder tocarlas y estar ilesa, repitió el accionar y accidentalmente incendió toda la habitación. El resto de los héroes rápidamente ponen las piezas juntas, que la lava junto con la magia de Wotan alteró la biología de Danette, dándole estas habilidades, y terminan por despreocuparse del estado de la mujer. Hawkman se dispone a partir hacia México y los demás deciden acompañarlo, a pesar de no conocer a Muchachera, como último acto de la Sociedad de la Justicia. Danette pide unírseles, argumentando que hubieran dejado entrar a su hermano a pesar de no tener estas habilidades, pero el resto, principalmente Shining Knight, la rechazan. Después de un corte vemos a todos llegando a México, incluida Danette. Y los personajes constantemente le pifian a sus nombres civiles y utilizan sus nombres en código por error. Creo que es para que, de manera algo incómoda, el lector se aprenda los múltiples nombres de los múltiples personajes que componen este cast. Pero hace parecer que los personajes son pésimos en andar encubierto. Deciden llegar y actuar en grupos para no llamar la atención. Carter y Libby van al hotel donde Shira se hospedaba para empezar la investigación, pero el recepcionista les dice que ella pagó por la habitación y se marchó. Cuando les muestra el registro, Carter inmediatamente reconoce la firma falsificada. Además, acorde a él, Shira nunca rechazaría tener una habitación cómoda y un baño caliente al volver de una excavación. No les toma mucho encontrar la siguiente rastro que seguir, dado que Carter reconoce la bufanda de un individuo que los venía siguiendo e inmediatamente echa a correr después de la acusación. Uno de los problemas de los cómics viejos es que solían caer en estereotipos, como bien estuvimos viendo. Ahora, no soy de México, pero sé que los sombreros de charro se utilizan para protección solar, viento y polvo. En el área que Jerry Ordway y Rick Buckler nos muestran, tendría sentido usarlos.
Pero porque estos son los 80, no puedo evitar preguntarme si sabían esto o simplemente utilizaron una estereotípica prenda mexicana. Por otro lado, es difícil dejar pasar la conveniencia de que ni siquiera tuvieron que esforzarse mucho en encontrar esa bufanda, ya que la tuvieron al girar. Hablando de girar, al girar en la esquina, el hombre se encuentra rodeado de superhéroes. Este clama que un amigo se la compró a una gringa, y aunque no sabe dónde dicho amigo está, puede llevarlos con la mujer que se la dio. Inmediatamente asumen que es una trampa, pero no pueden dejar ir ninguna posible pista. Así que Hawkman y Shining Knight acceden mientras el resto o esperan como refuerzos o continúan la investigación por otro lado. Ese otro lado resulta ser otro local, esta vez un niño que clama que Shiera Sanders, nombre completo y todo, les pidió que se reúnan con ella. Así como cuando vemos a los personajes hablar en alemán se decide poner entre signos todo el diálogo, en este caso se pone entre comillas lo que refiere al español. Igual que el primero, saben que es una trampa, pero con los pesos pesados en este equipo no están muy nerviosos. Y otro detalle es que si bien los personajes no parecían saber mucho alemán, sí les gusta poner varias palabras en español entre sus diálogos. Lo siguen y trampa resulta ser, dado que los condujo a un almacén lleno de soldados alemanes, uniforme y todo, que forzaron al joven a traerlos acá al amenazar a su padre. El líder nazi intentó usar este mismo rehén para forzar al escuadrón a rendirse, pero Libby, con sus habilidades físicas aumentadas, logra patearlo en la cara antes de que pueda jalar el gatillo. Y la pelea se desata, la cual está bien, pero lo más destacable es que tanto verbalmente como visualmente, los héroes intentan proteger a Danette, incluso ella está insegura de cómo moverse, llegando a tener que pedir permiso antes de atacar. No es hasta que el átomo está en peligro que actúa, y por ser un acto de reflejo no lo hace con sus poderes, sino de manera más mundana. Otro detalle que se da durante la acción es que en cada cuadro suelen pasar más de una cosa a la vez, es decir, vemos a más de un personaje actuar y hablar. Esto hace que la acción pareciera estar todo el tiempo reproduciéndose sobre sí misma. Un nazi con un lanzallamas. ¿Puede Warner prestarle la licencia a Bethesda por un segundo para que puedan hacer un Wolfenstein con el Astar Squadron? Incendia los alrededores, incluida la vía de escape, y cuando Robotman cruza el obstáculo le disparan directamente a los pies hasta fundírselos. Si asumimos que Robotman está hecho de hierro y no un metal más débil como la plata, quiere decir que ese lanzallamas es más caliente que el magma. Y no quiero dejar pasar la extraña composición que se da entre este cuadro y este cuadro fusionados por un disparo de fuego. Con eso solo hay uno de los héroes que pueda detener a los oponentes de escapar sin resultar herido, la novata Firebrand. Ni el muro ni un disparo directo la afectan y ella sola acaba con el enemigo. Aunque sí se lastima al tirar el puñetazo, dado que nunca antes había estado en una pelea en su vida. Para terminar la experiencia, por reflejo o experimentación, intenta otro truco, y al extender los brazos logra absorber las llamas a su alrededor, finalmente ganándose la aprobación de los demás héroes que dudaron en traerla en primer lugar. Mientras Johnny Quick va a buscar algo para despegar los pies de Robotman, Atomo interroga a uno de los soldados para descubrir cuáles son los planes en la región, y pasamos al equipo B, con Hawkman, Shining Knight y su guía llegando a la pirámide usurpada por la serpiente emplumada. Pero cuando aterrizan, pisan una trampa, una red eléctrica oculta bajo el follaje. Hay que tener puntería para que dos personajes que puedan volar justo vayan a aterrizar entre toda la jungla donde había una trampa. La corriente mata al local, pero los héroes solo caen inconscientes, y al despertar fueron elegidos para atestiguar el sacrificio de Shiera bajo la daga del hombre que clama ser Kukulkan. Terminando el número. Y sí, se mantiene el nivel en el dibujo y se luce particularmente el entintado. Y si bien se destaca en la acción, creo que hay un punto fuerte en el hecho de que a pesar de que los personajes se la pasan hablando, logra que por diferentes poses esto no se transforme en algo aburrido. Respecto a este diálogo, como venimos diciendo a lo largo de esta historia, es demasiado. Si bien no cae en ser artificial, a veces es un poco innecesario. Y aunque se mantienen los cuadros circulares que venimos mencionando, otra de las cosas que se ganan en este número es el color. Especialmente destacándose las luces focales en los personajes de diferentes colores saturados y los cielos multicolores, que no recuerdo haberlos visto en los números anteriores, pero en este número llaman bastante la atención. Esta es una entrega ok que sirve más que nada como el debut de la nueva Firebrand. Aunque no la lenta preparación que otros héroes tendrán, los cuales se toman docenas de números antes de llegar a su identidad de superhéroe, aprecio que se tomó el tiempo de introducirla como civil, mostrarla en una situación de peligro sin poderes, y luego darle el atuendo y complementarla con el nombre. Más que nada porque, como dije, la única razón por la cual hizo esto es porque no podían usar a Wildfire. En aquel plan original, la heroína llameante del equipo estaría lista desde el punto de partida. Y la página destacada del capítulo es la número 8, y el cuadro más importante es este primer cuadro, en el cual además de ser muy climático por la posición de la cámara inclinada, también es la primera vez que vemos a Shiera en toda esta serie. Si bien todavía no está con el traje,
Es una presentación extraña porque al verla de espaldas podemos encontrarnos, a pesar de que después te van a mostrar su primer plano en el siguiente cuadro, el poco control que tiene de esta situación. En el anteúltimo cuadro tenemos un fondo bastante detallado de Nueva York, con la gente equilibrando la composición, y como siempre decimos, es una buena idea pintar a la muchedumbre de azul para que no destaque demasiado. Y el último cuadro es un cuadro dinámico en el que vemos en acción a Johnny y a Robotman. Eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Veremos cómo termina esta aventura de doble parte y el verdadero secreto detrás del antagonista el viernes. Con el número 6, Tumulto en la Ciudad de las Alturas, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Lo mejor es ese primer cuadro inclinado, con Shira en la mazmorra y el villano con todo su poder mostrándose impotente, iba a decir. Todo su poder impotente. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.